Bien, muchas gracias. Después de este primer panorama que ha presentado Javier sobre lo que el observatorio ofrece, habría una pregunta, podría ser formulada, ¿no? Y es, bueno, y en síntesis, ¿cuán importante es ya la economía basada en el conocimiento en esta sociedad en la que vivimos y en particular en España? Una de las cosas que hace el observatorio, que tiene el propósito de hacer, es ofrecer documentos de análisis. Y el primero que hemos presentado, que está ya colgado en la web, propone una métrica, una forma de medir cuánto representa en estos momentos en el conjunto de la economía española y de los países para los que tenemos datos para hacer la comparación, cuánto representa el conocimiento en el PIB. Esta pregunta tiene mucho que ver con algo de lo que hace unos años, justo cuando nos pilló la crisis, se hablaba mucho, ¿no?, que era la necesidad de cambiar el modelo productivo en España. Desde la perspectiva de lo que ahora voy a contarles, se podría decir que ese nuevo modelo productivo ya está aquí, ya existe y que incluso tiene un peso considerable, como ahora veremos. Esto no quiere decir que, en línea con lo que antes comentaba Javier, no tenga que seguir creciendo y ganando peso, ¿no? En realidad, lo que nosotros proponemos con este enfoque es mirar la importancia de las actividades basadas en el conocimiento no desde la perspectiva solo de la generación de conocimiento, sino de su uso. Porque aunque la generación es una pieza clave, imprescindible, en realidad lo que define el peso del conocimiento en la economía actual es el empleo que se hace del conocimiento. Y desde este punto de vista, lo que proponemos es medir qué parte de la renta generada se gasta en comprar conocimiento. Y consideramos que el contenido en conocimiento está, en primer lugar, desde luego, en el capital humano, es decir, en los trabajadores cualificados, en un sentido amplio, no solamente los que tienen estudios superiores, sino también los que tienen estudios medios, porque se ponen a trabajar después de un número de años considerable de educación, y, desde luego, también el conocimiento incorporado en la tecnología materializada en el capital, en maquinaria y en equipos. Detrás de la productividad, de la multiplicación de la productividad asociada a estos materiales, está el conocimiento. Una parte de ese capital en maquinaria y equipos, particularmente relevante en este momento, son las TIC. Pero en el resto de la maquinaria y equipos también hay conocimiento. Y, de hecho, luego comprobaremos que los sectores que producen el capital humano, el sector educativo o las maquinarias y equipos, son altamente intensivos, a su vez, en el uso del conocimiento. Entonces, en base a este enfoque, vamos a medir qué parte del PIB se dedica a retribuir conocimiento. Y dentro de ese PIB basado en el conocimiento identificaremos un subconjunto formado por el capital humano más cualificado y por las TIC. Entonces, ¿cuánto pagan las economías por usar el conocimiento? Pues ¿cuánto paga el mercado? Paga los salarios con los que se retribuye el trabajo cualificado, paga por usar la maquinaria y los equipos. El coste de uso de maquinaria y equipos, si es propiedad de las empresas, es la suma del coste de la depreciación más el coste de uso del capital. Y ese PIB basado en el conocimiento, por ejemplo, en España, con el último dato disponible, que es 2010, representa el 55% del PIB. Claro, es una cifra mucho más importante que si decimos cuál es el valor del gasto en I+D, ¿no?, que es crucial, insisto. No estamos queriendo decir que el gasto en I+D no es importante, porque nos proporciona una aproximación al valor invertido en la generación de nuevo conocimiento. Pero el coste de uso del conocimiento representa ya más de la mitad del PIB. Y dentro de ese 55%, la mitad sería el núcleo que hemos llamado muy intensivo en conocimiento y el resto sería capital
humano con estudios medios y el resto de maquinaria distinto de las TIC, que representarían alrededor de otro 27%. La primera cuestión interesante que emerge de esta aproximación es que además observamos que realmente buena parte del crecimiento del PIB lo que tiene detrás es el empujón de estos componentes. Observemos en este gráfico que el PIB real se multiplicó por 2,2 en los últimos 30 años, fundamentalmente después de que recuperáramos el crecimiento tras nuestra entrada en la Unión Europea en 1986, pero que en ese mismo periodo la parte del PIB basada en el conocimiento se multiplicó por 3,5 y la no basada en el conocimiento solo aumentó un 50%. Por tanto, aquí hay un motor, también en la economía española. Ahora bien, de nuevo, la botella medio vacía. Si nos comparamos a nivel internacional con los 18 países para los que tenemos información en nuestro banco de datos, que son los más avanzados, resulta que hay un número importante de economías que están por encima del 70-75%. Es decir, están muy por delante de nosotros en la intensidad de uso del conocimiento. Y también están muy por delante de nosotros en la intensidad de uso del núcleo de conocimiento. Por consiguiente, queda mucho camino por recorrer. Pero además, la intensidad en el uso del conocimiento no es la misma por sectores. El banco de datos, en este punto, ofrece una desagregación sectorial muy interesante de la que además se desprenden mensajes para la orientación de las estrategias de política económica relevantes. En España hay sectores en los que el 80% ya es conocimiento utilizado. En particular, aquí aparecen los sectores productores del conocimiento, los que están marcados con la flecha: educación, equipo electrónico, eléctrico y óptico, fabricación de material de transporte, maquinaria y equipo mecánico, es decir, los que fabrican la maquinaria y los equipos, ¿no? Pero hay otros sectores que son usuarios del conocimiento, no productores de conocimiento, pero usuarios muy intensivos. Lo podemos observar en el gráfico. En realidad, hay un abanico considerable y lo que es interesante es retener esta idea del abanico y compararla con el abanico de otros países. En el documento están los 18, pero hemos seleccionado para las comparaciones dos líderes, ¿no? Estados Unidos y Alemania, para hacer un breve comentario. Inmediatamente de la observación de estos dos gráficos, lo que observamos es que la mayor intensidad de conocimiento de Estados Unidos no es solamente en media, como habíamos visto, es sector por sector. Aquí hay un mensaje importante, porque hay una clasificación tradicional de sectores intensivos o no intensivos en conocimiento, que se utiliza muchas veces para caracterizar a las economías. Bueno, este gráfico lo que dice es que hay que tener cuidado con esa clasificación, porque en realidad la intensidad en conocimiento de los sectores cambia de un país a otro. Basta que comparemos el mismo sector en España y en Estados Unidos. Y observaremos muchos ejemplos en los que en Estados Unidos el mismo sector que en España es moderadamente intensivo en conocimiento, en Estados Unidos lo es más. Por tanto, esto lo que quiere decir es que los sectores tienen dentro actividades muy diversas, y que la intensidad en el uso del conocimiento depende de cuál sea el tipo de actividades que se desarrollen dentro de un sector. Y nuestro problema es más bien de baja intensidad dentro de los sectores que no tanto de especialización sectorial. Ni es una cuestión de industria versus servicios, como a veces se nos da a entender. Hay muchos sectores de servicios intensivos en conocimiento. Ni es una cuestión de estar en una industria llamada tradicional, ¿no? Hay sectores llamados tradicionales que son intensivos en conocimiento o más intensivos en conocimiento que en España en otros países. Por tanto, ese es uno de nuestros retos. Si comparamos con Alemania, se observa de nuevo que su intensidad en conocimiento es mayor. Se observa también un aspecto peculiar que siempre se destaca del caso alemán. Alemania es intensiva en conocimiento con trabajadores de cualificación media.
Esto, en parte, es un problema relacionado con las clasificaciones, ¿eh? Es decir, si la formación profesional cae mayoritariamente en Alemania, que es muy importante, en la categoría de estudios medios y no en la de estudios superiores, también puede haber formación profesional de grado superior, pues esto influye. Por tanto, ojo, una cautela en este punto, ¿no? Pero, en todo caso, esto viene a poner de relieve la importancia de considerar que no solamente incorporan conocimiento a la producción los doctores, también incorporan los titulados y también incorporan las personas con estudios medios. Y a lo mejor es muy relevante para lo que el mercado paga por ello, porque quiero recordarlo, lo que está representado en estos gráficos es lo que el mercado paga por el conocimiento. Todas las valoraciones de esta aproximación que proponemos es a precios de mercado. Bien, cuando uno observa en qué se basa la productividad de las economías, productividad por ocupado, que es lo que se representa en estos gráficos, en la estructura porcentual, se da cuenta de que en España hay una parte mayor de la productividad basada en trabajo no cualificado y en activos inmobiliarios que en otros países. Este es el camino que nos queda por recorrer. Entonces, unas conclusiones muy rápidamente, unos cuantos mensajes a destacar de los resultados sectoriales, ¿no? La primera, la que ya había mencionado, la intensidad en conocimiento de la misma industria varía entre países. Yo creo que esto para España y para la Comunidad Valenciana, obviamente, es un mensaje muy importante. Primero, para desconfiar de las clasificaciones que dicen este sector es de tecnología o intensivo en conocimiento o poco intensivo en conocimiento, esto a veces es un mensaje que confunde. En segundo lugar, porque en cualquier sector es posible hacer un recorrido hacia la intensidad en conocimiento más elevado. Segunda idea, el capital humano es determinante de las diferencias de intensidad en conocimiento. Mírenlo después despacio, ¿no? Porque los gráficos ya lo decían, ¿no? Tercero, los factores que incorporan conocimiento a las empresas se producen con conocimiento. Por tanto, es muy importante disponer de una oferta amplia, ¿no? Cuarto, el uso del conocimiento está creciendo. Ha crecido mucho en España, sí, pero también en todo el mundo. Y, por tanto, si es un factor de competitividad, no solamente importa lo que mejoramos, sino a qué ritmo mejoran los demás, ¿no? Y quinto, si observamos las diferencias de productividad dentro de un mismo sector entre países, las contribuciones de los trabajadores con estudios superiores de los titulados universitarios son clave. Atención a esta cuestión. Bueno, yo creo que este mensaje ya está comentado. Déjeme que insista ahora en el asunto de nuestro retraso relativo desde una perspectiva ya no sectorial, sino agregada, ¿no? Nuestro nivel de productividad hace muchos años que viene siendo un problema, porque mejora poco. Estamos distantes en términos relativos respecto de la mayoría de las economías más avanzadas. Pues bien, detrás de esas diferencias de productividad tenemos un problema de utilización de los activos del conocimiento y en particular del capital humano y de aprovechamiento del capital humano. Lo comentaba Javier al final de su presentación cuando decía hay un problema de oferta y un problema de demanda, hay un problema de disponibilidad y un problema de aprovechamiento. Pues, de nuevo, aparece esta idea. A pesar de ello, a pesar de estas limitaciones, la mayor parte del crecimiento de la productividad y del crecimiento del producto durante el último periodo expansivo de la economía de las áreas desarrolladas y también de la española, del 95 hasta la llegada de la crisis en 2007, la mayor parte de las ganancias de productividad y de las mejoras de PIB se han basado en el uso más intensivo del conocimiento y en el aprovechamiento del conocimiento. Esto, por tanto, no quiere decir que no haya mejora, quiere decir que
si nos comparamos con lo que han mejorado los demás, necesitamos seguir haciendo un esfuerzo. Y puesto que acabo de hacer una referencia a este periodo expansivo que acabó con la llegada de la crisis, déjenme que les comente un par de mensajes también generales para la última parte de mi intervención hacer referencia a qué está pasando durante la crisis, ¿no? Bueno, desde la perspectiva agregada, antes lo hacía desde la perspectiva sectorial, la primera idea que debe quedar claro es que realmente en los países más avanzados el conocimiento ya lo es casi todo. Es decir, que la mayor parte de la renta generada del PIB se dedica a retribuir factores cuyo contenido en conocimiento es lo que los caracteriza. El capital humano, la maquinaria, etc. Las 3/4 partes. Segundo, es que en esa dirección el empleo creciente de titulados superiores y TIC es uno de los motores del proceso. De ahí la importancia de lo que antes comentaba Javier sobre el avance del empleo de los titulados, etc. Ahora luego volveré sobre esto hablando de la crisis. En tercer lugar, que este es un proceso general y que además puede ser caracterizado como un proceso en el que se observa convergencia, es decir, los países que venían de más atrás, los emergentes, los de desarrollo intermedio, los recién llegados al estadio de los avanzados, como somos nosotros, se aproximan hacia los que iban por delante. Por tanto, no es una exigencia solo de las locomotoras, es también de todos los demás. Cuarto, es que lo más importante para caracterizar, para explicar por qué los países son más o menos intensivos en conocimiento, no es su especialización sectorial, sino su especialización intrasectorial. Es decir, lo que se hace dentro de cada sector. Y por último, bueno, el crecimiento del PIB y de la productividad viene por ahí. Bien, y ahora que no hay crecimiento del PIB ni de la... No, de la productividad sí hay crecimiento, pero del PIB no hay, ¿no? ¿Qué pasa con las actividades basadas en el conocimiento durante la crisis? Pues aquí hay alguna noticia preocupante, pero algunas muy buenas noticias. En primer lugar, sabemos que la inversión está experimentando crecimientos negativos, pero, sin embargo, la inversión que contiene conocimiento, que es el capital en maquinaria y equipo en España, resultante de la inversión, ojo, una cosa es que la inversión caiga porque se reduce su volumen y otra cosa es que el stock de capital acumulado no siga creciendo, sigue creciendo. Efectivamente crece a un ritmo menor, se ha reducido a la mitad el ritmo de crecimiento, pero no se ha detenido. Y en el caso de las TIC, todavía ese sostenimiento de la acumulación es más nítido, casi diríamos que apenas se ha ralentizado, ¿no? Ha pasado del 10% anual, las TIC crecen a una velocidad extraordinaria porque son parte crucial de las transformaciones productivas que se están produciendo. Y en España, incluso durante la crisis, hasta dónde llega el dato, no tenemos el dato de 2011 todavía, porque no hay esa descomposición de contabilidad nacional, hasta donde llega el dato, 2010, ha seguido creciendo. Ojo, en cambio, hay un dato muy preocupante, que es que la inversión en generación de conocimiento, la inversión en I+D, si me permiten la expresión, ha cascado. Es decir, esto ha experimentado caídas que podemos observar y otras que todavía no tenemos en las series homogéneas, pero que ya sabemos del 2011, en particular dentro del sector público, donde los retrocesos son muy importantes y, por supuesto, también las empresas están recortando en esta dirección. En cambio, un dato muy importante y alentador es que el único tipo de empleo que sigue creciendo en España es el empleo de los universitarios, ¿no? Desde 2000 hasta 2007, los ocupados con estudios medios crecieron en 5,7 millones. Es decir, fue creación de empleo fundamentalmente para personas cualificadas. Antes se ha visto, se crearon más de 3 millones de empleos para universitarios, hasta 4 para personas
con estudios superiores, universitarios o de formación profesional. Bien, desde el inicio de la crisis se han creado 225.000 empleos netos para universitarios. Y seguro que algunos estarán mirando estos datos y estarán pensando, sí, pero ¿de qué trabajan? ¿Están subempleados? Bueno, este es un asunto que no está tan claro. Sin duda hay un problema de sobrecualificación que afecta a una parte de los titulados superiores, ¿no? Pero déjenme que les muestre este gráfico, que es el penúltimo, ¿no? En la estructura de las ocupaciones, antes lo veíamos también con los datos que presentaba Javier, el porcentaje de personas que tienen un puesto de trabajo de directivo, técnico o profesional está aumentando. Y no ha parado de aumentar durante la crisis, Ya sé que pasar del 31,8 al 32,5 a alguno le parecerá poco avance, pero cambiar los porcentajes de una estructura porcentual en 3 años no debe esperar cambios espectaculares. Por tanto, en realidad hay más titulados trabajando y están trabajando en una estructura de ocupaciones donde el peso de las ocupaciones más cualificadas aumenta. Esto es el reflejo de algo que está produciéndose durante la crisis, es una cierta transformación del tejido productivo que resiste en la dirección de lo que llamaríamos intensificación del capital humano y del conocimiento. En realidad, el PIB basado en el conocimiento resiste mejor la crisis, incluso, por ejemplo, el año 2010, pues es un año en el que, mientras el resto del PIB decrece un 1,3, la parte que llamamos basada en el conocimiento aumenta al 0,3, ¿no? Por tanto, el contexto obviamente es desfavorable para todos, pero este es un proceso, el de la intensificación del uso del conocimiento, que no se ha detenido. Entonces, la economía basada en el conocimiento resiste mejor, las empresas están reteniendo el capital humano, incluso ha seguido creciendo el capital humano más cualificado durante la crisis, entre otras razones porque además se está intensificando el peso en las empresas del empleo de técnicos y especialistas, ¿no? Rápidamente, algunas conclusiones. En las economías avanzadas, la base de conocimiento es muy amplia. El conocimiento es un rasgo común a todas las actividades, tanto industriales como de servicios. Por tanto, hay la misma vida potencial para el conocimiento en el terciario que en la industria, o puede no haber en ninguna de las dos, si el tipo de industrias o de servicios que tenemos no son intensivos en conocimiento. Los factores que incorporan conocimiento son la base de la competitividad, del crecimiento del producto y de la productividad, como hemos visto, y las diferencias más importantes en la intensidad del conocimiento de los países son intrasectoriales, no son intersectoriales. En España hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y un dato importante, este último que decía, el proceso de avance no se ha detenido durante la crisis. Y para concluir, 4 implicaciones de este análisis que formarían parte de esta voluntad de Abaco de ser también un espacio para el debate, para la conformación de opiniones compartidas y para la orientación de políticas, ¿no? La primera es que si realmente la intensidad en conocimiento de cualquier sector puede cambiar, para promover el uso del conocimiento, lo crítico es renovar el tejido productivo interno de todas las industrias, de todos los sectores. Esto no es un problema de la aeronáutica, también es un problema del textil. Las diferencias sectoriales, además, no responden, las diferencias sectoriales de intensidad no responden a la dicotomía industria-servicios, porque ni todas las manufacturas son intensivas en conocimiento, ni todos los servicios son poco intensivos. Y lo importante es que apostemos por aquellos de un sector y otro que lo son. En tercer lugar, es que el capital humano es clave.
pero no sirve cualquier capital humano. Si la educación no responde a las necesidades de la industria o los empleos ofrecidos por las empresas no explotan el potencial de los titulados, ni habrá generación del valor añadido potencial, ni los salarios aumentarán. Y, por último, si la crisis no ha detenido el avance del conocimiento en el tejido productivo, tenemos dos retos. El primero es acelerar el proceso de progreso de las ABACO y el segundo es recuperar el crecimiento, porque entonces se daría una sinergia entre ambos elementos, el que se produce incluso durante la recesión, que es esa transformación interna, pero sin duda también el derivado de la recuperación del crecimiento que haría todo más fácil para todos. Y nada más. Muchas gracias.